Veo, o al menos en mi análisis, en este inicio del stand-up que planteas al principio del libro y en su evolución, como que los cómicos que nacen en los 50, 60 en Estados Unidos lo que son unos cuestionadores de la moral constante en la que se está viviendo. Y que eso se va arrastrando hasta un punto en el que luego pasa, o sea, los 60, 70, con los Carlin y con toda esta gente, como Sí, la religión, sí, el momento, ¿no? Bill Hicks, sí, qué tipo de los sociedad de 90, consumo estamos sí. creando. Vamos a cuestionar las morales en las que estamos viviendo, Sí, como esto es así o tiene que ser así, pero luego empieza a cambiar en otras variantes, que no deja de existir esta primera, en lo cual son reforzadores de la moral colectiva sí, y que marcan esta defensa de lo que uno cree que debe de ser o cómo debe de existir en base a las minorías y en base a los problemas sociales, ¿no? Entonces, que además se convierte en una voz del mainstream. Digamos que, que sí, nuestro mainstream es cada vez más consciente socialmente, más implicado con minorías, etcétera. Luego podemos ver hasta qué punto y para qué existe eso, claro. que lo remarcas en la máscara moral, pero esta evolución, ¿no? Del cómico y de la moral respecto al cómico. Sí, es muy interesante y aparte está muy bien leído lo que planteas, sobre todo porque ves que, cómo ha evolucionado y cómo el sistema en los 60 era uno, era contracultural, era de respuesta al poder, ese poder que venía de los 50, baby boom, de todo, ¿no? Y luego, cómo con la aparición del reganismo, de la sociedad de consumo masificada y demás, el cómico en el fondo, lo más interesante que tienen los cómicos es que ninguno de ellos puede decir ni puede evitar ser hasta cierto punto lo que su público quiere. En otros artes, quizás cuando eres pintor, pues tú haces una pintura y te vas a tu casa, ¿sabes? Pero en cambio el cómico es un buen termómetro en el culo de una sociedad, Ujú. en el sentido de que se le mete cada poco. Es decir, porque el cómico mm, no puede soltar su obra y buenas tardes señora en un sitio vacío y poner en una galería de arte y como Banksy, ni aparecer, ¿no? Ujú. Sino que tiene que defender lo suyo y a la vez de cómo reacciona el público, irá modulando, ¿no? Entonces yo creo que por eso son tan buen reflejo de... Es como cuando sigues a un sospechoso y deja las huellas en la arena, ¿no? Ujú. Entonces por eso dejan tanta huella en el sentido de que necesitan a su público, porque si no, no facturan. Entonces, en este sentido, por eso el ensayo creo que es tan hábil en ese sentido, es tan fácil de utilizando la comedia ver qué está pasando en la sociedad, porque sin la sociedad la comedia no funciona. No entra nadie al teatro, claro, es lógico. Ujú. Y eso ha derivado en esta sociedad, yo creo que es una sociedad, la actual, muy conservadora en el sentido artístico. ¿Por qué? Porque está muy cercada, para que el arte se pague, tiene que ir público. Entonces nos han acostumbrado, no sé si es el algoritmo, a la fórmula. A la fórmula. Entonces, los márgenes cada vez tienen menos... Antiguamente en los 60 los márgenes acababan siendo mainstream, como es lógico, o Ujú. los mejores márgenes. Ahora Vale. los márgenes es absolutamente imposible acabar siendo mainstream. No hay nada en margen, digamos así en general. Tú si te fijas en los 60, gran parte de los cómicos en márgenes, o una parte de los cómicos, mejores cómicos, acabaron en mainstream. Ujú. Ahora, por cada ejemplo de uno de márgenes que acaba en mainstream, hay 15 que ya van directos al mainstream. ¿Sabes? O sea, Ujú. que empiezan mainstream y si toca la campana, ganan. No hay riesgo. Esto nos pasa mucho con las películas de superhéroes, con Ujú. la cantidad de secuelas. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado muy conservador y muy basado en lo cuantitativo. Si tú, siendo crítico con el sistema te adapta como persona y como icono al que señalar de, mira, esta persona es crítica con el sistema, no estás formando parte del sistema y con lo cual eres algo a lo que criticar desde otra minoría o desde otro margen. O sea, no es una muñecas rusas, matrioscas Eso ha infinito. ocurrido siempre desde el Imperio Romano. Es decir, lo que hay que entender es que el sistema solo se tira abajo con una guerra o con una crisis económica. Aquí de aquí ya está. Entonces el sistema,
a los bardos, los va integrando, nos va integrando, o bueno, yo nunca me he sentido antisistema en ese sentido, ¿no? La solución, por lo menos lo que yo considero la solución, es que dentro del sistema no exista una voz única. Es decir, yo me he sentido cuota 1001 veces. Cuota de izquierdas, dentro de izquierda, cuota de una izquierda no tan izquierda, dentro de los escritores, cuota de no sé qué, dentro de los cómicos, cuota de lo más intelectual. Yo he sido carne de cuota. Pero lo importante, yo creo, es que el mensaje de alguna forma cuestionar no se vaya perdiendo hasta que estalle todo. Entonces, de que tú entiendes que este sistema no va a estallar hasta que, como ocurre con todos los sistemas, hasta que no haya un verdadero caos social, de que el sistema esté agotado, o que haya una guerra. Hacia el final del libro hablas de esta parte del rollo Will Smith, de lo que le pasó a Chappelle también, ¿no? Que tuvo una agresión, sí. Y del monólogo maravilloso de Tracy Morgan, sí. Que sale con el guardaespaldas detrás con el bate de béisbol, en plan, a ver quién va a subir aquí. Sí, eso es genial. Reviento la cabeza, ¿no? Sí. Esto, yo veo que ha habido una tendencia en los últimos años y no sé si estas escenas concretas como lo de Will Smith ha servido para que mucha gente diga, esto se puede hacer. Y no sé cómo de linkado ves lo de Will Smith o lo de Chappelle con lo que pasó con Jaime Caravaca, sí, aquí en España. Eso es muy interesante. Yo creo que, bueno, sobre todo en el libro, por volver un poco a morir de pie, que me mata mi editor, que son 12,90 y yo creo que y 6 Estamos euros. Volviendo, vamos yendo sí, y... Es que no pasa nada. No, es que a mí me da igual. Yo la promociono y no promociono siempre. Es decir, lo importante es charlar. El rollo es que lo que explica el libro es la extrañeza. Si cogiésemos a un público de los 60 en Estados Unidos y le pusiésemos en la actualidad, se verían súper extrañados, porque en los 60 los cómicos eran referentes, ídolos, algunos de ellos conducían las denuncias de los derechos sociales, de la defensa de las minorías. Y ahora hemos pasado un momento también es una sociedad muy turmix, muy batidora, donde los mensajes llegan a tantos sitios diferentes que a veces se confunden, el contexto se confunde, y de pronto se empieza a entender que la comedia, así en general, es un sitio que no te debe ofender en ninguno de los casos ni en ninguna de las situaciones. A mí eso me preocupa muchísimo. Encima, claro, siempre vamos a lo más débil de la cadena. Los cómicos, tanto en España, bueno, en España es especialmente grave, como en Estados Unidos, son lo más débil de la cadena, ¿eh? Pero es decir, son millonarios y tienen unas carreras... Sí. Muy pocos en general. Como que todos los que hay, sí, es el cómico que le puede soltar 2 hostias es como el árbitro de segunda regional. Son la mayoría de árbitros, pero los más desprotegidos. Es decir, nunca verás que le sueltan una hostia a, no sé, quien ponte el cómico más a Dani Mateo en un escenario. Bueno, Dani tampoco hace ese tipo de comedia, pero bueno, digamos, como la ofensa es ilimitada, uno nunca sabe. Nunca, porque hay una protección, ni a Mongolia en determinado momento hay una protección de la policía, ya sabemos como tal. Pero a un chaval que está dando un monólogo en tal, parece ser que se ha abierto la veda, y eso tiene mucho que ver también con las sociedades de atención al cliente. A mí, cuando yo defendía que no se podía pegar una hostia en las galas, a mí me respondían de nuevo con soy yo el protagonista del mundo. Volvemos a lo mismo. No, claro, es que si a mí me hacen ese chiste sobre mi mujer, también le pego. Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.